Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá. Para mí es muy grato que podamos tener este encuentro que sin duda nos permitirá compartir, refrescar y, por qué no, debatir algunas de las ideas que tenemos respecto de la educación diferenciada por sexos. Yo quisiera, para iniciar, decir lo siguiente. La educación como tal es un proceso, quizás uno de los procesos más antiguos de los que el hombre participa. El hombre como especie, no como sexo. Hombre y mujer en procesos educativos en todas las etapas de la historia, en todas las etapas del desarrollo de la humanidad. Y en cada una de esas etapas se ha ido evolucionando, se han ido gestando nuevos modelos de participación, nuevos modelos de acción que nos han llevado a la fecha a un modelo educativo en el que la educación diferenciada por sexos no tiene mayor presencia, sobre todo en la escuela pública. Y no lo tiene en la medida en que se han privilegiado otro tipo de relaciones que están ligadas a eso que las teorías pedagógicas nos llaman a construir. Construir escenarios o ambientes de aprendizajes en los que todos los estudiantes, de alguna manera, experiencien la realidad real. Y sucede que esa realidad real es construida por hombres y mujeres al mismo tiempo. No es construida por grupos aislados. No es que unas cosas hacen las mujeres y otras cosas están hechas para que sean elaboradas por los varones. La sociedad es un espacio que se construye con el hacer de esas dos fuerzas, hombres y mujeres, ojalá que cada vez más con propósitos comunes, con una visión común y con una manera de enfrentar el mundo desde una escala de valores y de filosofías participativas que le permitan a los sistemas educativos tener mejores respuestas frente a las urgentes necesidades que atraviesan todos los países y todos los contextos. Entonces, vivimos una época en la que se aboga por la educación igualitaria, en la que la educación es vista como un proceso en el que debe existir esa posibilidad equitativa de adquirir conocimientos, de construir conocimientos y por lo tanto de irse forjando a las nuevas generaciones para que tengan las mismas oportunidades. Por lo menos ese es el concepto. Quiero recordar mi paso por el Ministerio de Educación entre los años en la Subsecretaría Regional de Educación del Litoral, en los años 2009, no, desde el 2007 hasta el 2011 estuve en esa función. Y una de las metas que tuve fue precisamente esa, la de transformar a la escuela pública en un espacio en el que la educación mixta fuera la propuesta. Y no fue fácil. Ustedes imagínense, todos los que estamos acá convocados hoy, conocemos lo que es el Colegio Vicente Rocafuerte. Y entonces el Vicente Rocafuerte en esa época era un colegio básicamente de varones, como el 28 de mayo era un colegio básicamente de mujeres. ¿Qué es lo que hicimos? Logramos en esa época que el ministro, estamos hablando del 2009, el ministro Raúl Vallejo emitiera un acuerdo ministerial en el que todas las instituciones públicas pasaban a la modalidad mixta. La tarea no fue fácil, tuvimos que enfrentar muchas críticas en los diarios, en las comunidades de padres de familia, porque claro, cambiar de paradigma no resulta una tarea que no tenga cola detrás, ¿no es cierto? Que no tenga ese
esa especie de cola de cometa que va dejando por allí unas huellas sobre las cuales otros hacen críticas, a veces constructivas y otras veces no. Pero bueno, esa fue la propuesta y se logró hacerla en la educación pública. Desde esa época, todas las instituciones públicas que regenta el Ministerio de Educación tienen esa particularidad de ser instituciones mixtas. Estuvimos en el primer día de clases cuando en el Vicente Rocafuerte ingresaron niñas y estuvimos en el primer día de clases cuando en el 28 de mayo ingresaron niños al primer curso o a lo que llamamos ahora el octavo de básica. Y fue una experiencia realmente enriquecedora. Sobre todo porque nosotros creemos que la educación es un espacio que va forjando símbolos, que va forjando signos que luego, de alguna manera, hayan significado y ese significado progresivamente se va convirtiendo en cultura. Y esta cultura, en la que yo creo fervientemente, es en la que hombres y mujeres participan activamente para desarrollar actividades que benefician a su entorno. Y en ese sentido, la escuela pública debe dar el espacio para que niños y niñas interactúen de igual manera que ocurre en la realidad. Si en la realidad no encontramos grupos solo de mujeres o grupos solo de varones. Es importante recordar, por ejemplo, cuáles son los beneficios que en educación se pueden derivar de una decisión como esta. La primera, creería yo, que ese beneficio, o la primera de las ventajas, es precisamente el lograr que los niños y las niñas entiendan que viven en una realidad que es común para todos. En segundo lugar, es crear una cultura de equidad, una cultura de mejor relacionamiento entre hombres y mujeres. En un país como el nuestro, donde tenemos altísimas tasas de femicidio, donde tenemos altas tasas de maltrato y de violencia contra la mujer, la escuela debe convertirse en un espacio donde se construyan de manera proactiva mejores relaciones entre niños y niñas, que serán los adultos del mañana. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la educación mixta. Otra de las ventajas podría decir yo que es la forma como tanto hombres como mujeres empiezan a visibilizar el mundo y a entenderlo como un escenario abierto y múltiple, donde hay diversos tipos de actores y donde las conductas de alguna forma tienen que ser atemperadas en ciertas circunstancias. Entonces, la escuela mixta o los centros escolares mixtos traen múltiples ventajas en ese proceso formativo integral. Y yo diría que lo más positivo es el que hacen ese espacio para dar lugar a una de las propuestas de Delors, que desde 1994 planteó la necesidad de aprender a convivir juntos o de aprender a vivir con los demás. Y ese aprendizaje no es un aprendizaje que se logra por grupos escindidos o por grupos separados. Es un aprendizaje que se logra en la vida cotidiana, en la interacción. Por eso, creo que es importante que la docencia reconozca ese valor y aprenda de alguna manera a fomentarlo ya desde otras prácticas. Y aquí quiero hacer yo un ejemplo que casi siempre pongo cuando me toca hablar del tema, y es el hecho de que la escuela ya es mixta, pero sucede que dentro de la práctica pedagógica en el aula, las conductas que se promueven no tienden a ser igualitarias. Es como pasa en el entorno real.
todas las que estamos acá, la mayoría mujeres, somos partes de familias en las que siempre se nos ha inculcado cierto tipo de roles prioritarios para las mujeres, el cuidado, la casa, la provisión de los recursos para la alimentación, etcétera. Y a los hombres otros roles. Sucede que a veces en las escuelas, aún siendo mixta, estos roles tienden todavía a mantenerse estereotipados. Es decir, unas cosas son las que están hechas para mujeres y otras cosas son las que están hechas para hombres. Creo que la visión del docente en la actualidad debería encaminarse hacia visualizar una participación conjunta de todos los actores, hombres y mujeres, por igual en el mismo tipo de actividades. Y voy al ejemplo. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía de la Católica, estaba muy de moda la carrera de educación de párvulos. Y siempre a mí me llamaba la atención la metodología de rincones, que todavía en muchas instituciones educativas la utilizan. Y me llamaba la atención porque había el rincón de la casa, el rincón del trabajo, y en el rincón de la casa se ponía a la niña con las muñecas, la cocina, los sartenes, las ollitas, y en el rincón del trabajo con el serrucho, con el martillo, con estas cosas, al niño. Y entonces ahí lo que veíamos, o lo que se veía, y todavía se ve en algunas instituciones educativas, es que seguimos trabajando con roles estereotipados. El docente tiene una función primordial en este mundo contemporáneo y es el de entender cómo funciona la sociedad actual. Y la sociedad actual reclama de una participación mucho más adecuada en funciones que no sean estereotipadas, en funciones que más bien sean de amplia apertura. No creemos en la existencia de roles profesionales o de funciones específicas solo para mujeres o solo para varones. Entonces, es muy importante que hayamos tenido la oportunidad de conversar con este tema, porque esta segregación por sexos no creo que sea, ese es mi punto de vista, no creo que sea uno de los principales elementos. No obstante, vuelvo a la anécdota, cuando iniciamos este proceso de convertir a la escuela pública en una escuela esencialmente mixta, tuvimos el rechazo, por ejemplo, de algunas instituciones educativas laicas, particulares, confesionales, y algunas no confesionales. Por eso es que todavía vemos colegios como el Torremar, que es un colegio que forma básicamente hombres, donde ni siquiera hay espacio para profesoras, es solo hombres. O el colegio Delta, de los que recuerdo. Esa fue una batalla que no la ganamos, que tuvimos demasiada presión y que en ese momento no fuimos capaces de avanzar a más. Creo que es un tema en el que hay que seguir pensando, en el que debe abrirse el debate, y por eso celebro esta iniciativa de María Eloísa Velázquez de invitarnos a discutir sobre este tema, porque todavía hay mucho por hacer en educación para evitar esto que yo he llamado una segregación por sexo. Hasta ahí, gracias. Gracias, Mónica. Continuamos con Cintia. Adelante. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo unas diapositivas más de imágenes que van a acompañar la continuidad del tema que ya Mónica lo ha colocado en la escena muy puntualmente, y del cual quiero comenzar contando una experiencia. Yo me formé en un colegio de solo mujeres, pero en el bachillerato fue un colegio mixto y realmente generó una nueva mirada y una nueva visión
de vida en mí. Es una anécdota personal que la traigo a colación. Cuando me indicaban, bueno, hablemos de resultados, Mónica fue muy acertada en decir, bueno, no tenemos que dividir, no tenemos que segmentar, sino más bien de poder unificar y hablar de que la educación no tiene un género para enseñar de una forma y otra. Y lo que primero que debemos de llegar a responder en esta pregunta es a reconocer en el contexto actual en el que estamos. En el último informe de progresión del 29 de julio del 2021 por el INEC, en la proyección de la población cantonal al 2025, se dice que al 2022 vamos a tener 17.989.912 habitantes en el Ecuador. Estamos en el 2023, se hizo un censo, pero no tenemos todavía claridad de cuántos somos en total. De las cuales, de esos 17 millones, 9.089.221 son mujeres. Y si vamos al detalle, las niñas entre 5 y 18 años, de acuerdo al censo, son 2.388.951 niñas. Estamos hablando entonces de una realidad totalmente equilibrada, quizás coincidencia en una proyección. Pero si nos vamos también a datos abiertos del Mineduc, podemos darnos cuenta que tenemos hoy un equilibrio de estudiantes en las instituciones educativas. Aproximadamente 2 millones hay de niñas y 2 millones hay de niños. Aparte de eso, tenemos un desequilibrio tal cual como lo indicaba Mónica, cuando hablamos de que hay 150.000 mujeres docentes versus a 58.000 hombres docentes. Esto de aquí, estos datos, también nos van a llevar a reflexionar situaciones que también ya fueron nombradas a través del progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el panorama de dos grandes ODS, que es la igualdad de género y la educación de calidad. Podemos aquí tener con claridad que las mujeres, dice el informe, ocupan la tercera parte de los puestos de los órganos locales en la toma de decisiones y que en el 2020 el cierre de las escuelas supusieron 672.000 millones de horas de trabajo de cuidado infantil no remunerado en todo el mundo, asignado a mujeres, tal cual como lo explicaba en la metodología Rincones, que indiscutiblemente necesita toda una transformación también. En el campo de innovación, hoy se entiende que, y se ha registrado, que en ejercicios de inteligencia artificial, solo 1 de cada 5 profesionales, es decir, un 22% son mujeres. El informe te lleva a muchas reflexiones, los invito a revisarlos, pero también algo que es muy importante dentro de cualquier programa o iniciativa que podemos trabajar para levantar políticas públicas, tenemos que también saber hacia dónde apuntamos. Es asimismo que, de acuerdo a los ODS en Latinoamérica, nosotros tenemos avances en metas de marcos legales generales y de vida pública un poco moderado, violencia contra las mujeres igual, empleo y beneficios económicos moderado. Estamos próximos quizás a cumplir una meta, pero creo que todavía hay mucho camino que recorrer. Un programa de desarrollo lo que busca son acciones organizadas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de una determinada región o país. La decisión tomada en el 2008-2009 cambió la lógica operativa de la institución educativa, donde todos estamos incluidos hoy como seres humanos, sujetos de aprendizaje. Es así que hay una agenda hoy nacional para la igualdad de género que plantea las políticas públicas y acciones concretas que impulsen al cierre de esa brecha de desigualdad. En el gráfico de educación básica por sexo, en el rango de igualdad, nosotros podemos ver la evolución de la tasa neta de asistencia a la educación básica, que en las mujeres hoy
es más alta en relación a los hombres en un porcentaje del 1%. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con esto? No es que hay una diferencia de hombres y mujeres, hay una inclusión de una educación para todos. Estamos hablando que en el tiempo que estuve en función como viceministra de Educación, también se emitió el acuerdo ministerial 26A que ha permitido el derecho a la educación y la inclusión educativa de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos con escolaridad inconclusa, movilidad humana y algún tipo de discriminación o falta de inclusión, llamémoslos en una forma menos un poco hiriente quizás, hablando de que ellos hoy tienen esa posibilidad de incluirse en una institución educativa pública, de sostenimiento privado, de sostenimiento municipal o de sostenimiento fiscomisional. Pero todo esto me lleva a recordar en ese tiempo que Mónica se refería, 2008, finales 2010, que los colegios optaban por una coeducación, donde aparece la educación mixta, en donde vamos a enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo alumnos de uno y otro sexo, porque el mundo está hecho de los dos sexos, de masculino y femenino, que interactúa dentro de los diferentes espacios que van desde la familia hasta los ámbitos laborales y el momento de formar tu propia familia. Pero un modelo social donde te enseñan a interactuar sin necesidad de existir lazos familiares es la escuela. Por eso la coeducación nos supone desaprender para aprender, y para eso debemos de poder cuestionar cuáles son esos modelos sociales a nuestro alrededor. Y creo que es algo muy importante e interesante en el cual estamos en este seminario compartiendo y construyendo en conjunto. Si nos vamos a lo pedagógico, que es el punto clave cuando hablamos de medir estos aprendizajes que son parte del desarrollo humano integral y de la convivencia, nosotros tenemos que tener claro que hay un aprender, que hay una convivencia participativa y que hay habilidades que debemos alcanzar. Pero ninguna de ellas tienen género, todas son para todos. Hay una igualdad de ese acceso, porque todos aprendemos con pedagogías hoy híbridas, disruptivas, personalizadas, que no están segmentadas a un solo género, sino a la inclusión del ser humano en el proceso de aprendizaje. Hay una gran variedad de aprendizajes que hoy nos permiten trabajar colaborativamente, cooperativamente, en una forma social, activa, reflexiva, experiencial y a lo largo de toda la vida. Si no ocurre este relacionamiento de las pedagogías con el aprendizaje, no vamos a alcanzar esas habilidades cognitivas que hoy necesitamos para la vida, como son las habilidades cognitivas, socioemocionales, las habilidades de indagación, de comunicación, que no se hacen en forma aislada o determinadas por un género específicamente. Hay competencias que debemos de comenzar a trabajar como seres humanos en conjunto, como es la empatía, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación, el pensamiento crítico. Es por eso que cuando nosotros nos referimos hoy a un modelo educativo nacional, del cual cuando fui parte de las funciones que ejercí, pudimos desarrollar este modelo, que tiene tres grandes aristas que producen, provocan y generan esa igualdad permanente. No digo que las demás no, pero estas tres hablan de una corresponsabilidad frente a la libertad y la autonomía. Ese conjunto de la familia, la sociedad civil, el sentirse parte de una sociedad donde puedes actuar, participar y donde también puedes opinar. Una educación flexible, ecléctica e interdisciplinaria. Hablamos de un universo del aprendizaje,
Por lo tanto, las escuelas hoy tienen que ser escuelas inclusivas, donde buscamos un desarrollo sostenible para la vida, para un aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso cuando hablamos de estas educaciones mixtas, principalmente hablamos de superar esos obstáculos de estereotipos de género que podemos encontrar en las relaciones que ocurren dentro de una institución educativa. Asimismo, hay que fomentar la educación basada en valores dentro de estos espacios. ¿Cómo queremos trabajar el respeto, la solidaridad, la consideración, si lo queremos, no utilizar el valor como definición, sino como un actuar? Promover la igualdad de oportunidades, donde todos podemos construir un futuro, donde podemos ver esas posibilidades de construir oportunidades para la vida. Y por qué no, hoy las mujeres todas están, la gran mayoría, quisiera decir la gran mayoría, en la educación superior. ¿Qué es lo que nos aporta una educación mixta, una educación donde podamos interactuar los que vamos a ser parte de una sociedad, donde vamos a ser los actores y la construcción del desarrollo de la política pública? Aporta principalmente dentro de las instituciones educativas que los aprendizajes colaborativos se enfoquen a la adquisición de habilidades para la vida y estas no tienen ningún tipo de segmentación. El desarrollo de una ciudadanía mundial con equidad, porque todos somos parte de esa ciudadanía y parte de ese desarrollo. Los recursos educativos deben de favorecer rutinas de pensamiento con equidad, porque nosotros podemos construir, debatir, rebatir, también no necesariamente siempre estar de acuerdo, pero sí poder generar estos espacios de diálogo. Hablamos de la pedagogía dialógica, hablamos de estos espacios de interacción. La inserción en la sociedad debe ser de forma participativa y si no lo hacemos desde pequeños, no podemos llegar a tener ciudadanos con una democracia activa y que sean incluyentes. Además, hoy la educación está centrada en las personas, facilitando la apropiación de valores, virtudes. ¿Para qué? Para el desarrollo. Indiscutiblemente, cuando hablamos y nos referimos a una educación mixta, no solamente hablamos del contexto, sino también hablamos hasta de las pedagogías, de las formas de interactuar, de los aprendizajes que se generan dentro de estos espacios. Y sí, hay una gran evolución de la educación hoy. Cuando visitaba el colegio Vicente Rocafuerte, que hoy es mixto y que tradicionalmente, como lo decía Mónica, no era como muy claro tener un colegio con hombres y mujeres, un 28 de mayo, colegios públicos que hoy tienen esta figura. Asimismo, colegios privados que hoy mantienen, lamentablemente, o no sabría decirlo, hasta el día de hoy esa diferenciación, porque cruzando la barrera de la cerca, del muro, de la puerta, el mundo es de hombres y mujeres. No hay esa diferenciación, hay una inclusión permanente. Gracias, Cintia, por tus aportes y precisiones. Damos paso a María Gloria Barreiro. Adelante, María Gloria. Gracias, hola, buenas tardes con todas, casi todas somos mujeres en este seminario. Voy a compartir mi pantalla, sí, ahí está. Un segundito. Sí, sí tenemos compañeros aquí también. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y comentarles de qué va mi exposición en esta tarde, agradeciéndoles nuevamente por la invitación a la Universidad Católica. Lo que me propusieron es que aborde cuáles podrían ser o cuáles son las propuestas estratégicas para la inclusión de género en la educación ecuatoriana. Y dado que es un tema tan amplio, ¿no es cierto?, tan grande, me he permitido hacer como un embudo para centrarme especialmente y poner énfasis en las brechas de acceso y permanencia
de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, mirar si hay diferencias de género, ¿no es cierto?, en esas brechas de acceso. Que empecemos mirando algunas cifras, ¿no es cierto? Como tanto Mónica como Cintia, quienes me antecedieron en la palabra, se refirieron ya a algunas cifras y estadísticas de contexto, son bien importantes para entender la problemática. A partir de esas cifras, pasar a una exploración de cuáles son los desafíos del sistema educativo, ¿no? A partir de las brechas ya existentes y finalmente mirar dispositivos, mecanismos, acciones concretas centradas en la educación básica y el bachillerato. No voy a hablar de la educación superior. Desde la práctica, ¿no? Y algunas lecciones que se puedan recabar desde la sociedad civil, que es, digamos, el sector en el que trabajo, ¿no? Desde una organización no gubernamental sin fines de lucro que hemos trabajado largo con el Ministerio de Educación, en su tiempo con Mónica y también con Cintia posteriormente. Nos volvemos a encontrar, qué gusto. Y bueno, las limitaciones de mi exposición son que, dado que me voy a centrar en barreras de acceso y permanencia, ni siquiera alcanzo a ver los aspectos relacionados con la calidad de la educación. Por suerte, Cintia habló algo ya respecto de los aprendizajes, ¿no? Bueno, lo primero es, ¿qué pasa con el acceso a la educación? Y aquí hay que reconocer que hay importantes y significativos avances realizados en el país en relación al acceso, ¿no? Sobre todo al acceso al sistema educativo. O sea, eso no hay cómo desconocer. Es cierto que la pandemia nos impuso un nuevo contexto que lo vamos a ver lueguito, y otro nuevo contexto es el de violencia que significativamente ha crecido en nuestro país, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia y de este contexto de hiperviolencia que vivimos ahora, hay grandes y significativos avances. Fíjense ustedes, esto es lo que sucede en América Latina. No solamente es un avance del Ecuador, es en general de nuestra región, en relación a la matrícula neta en la educación primaria y secundaria. Bueno, nosotros lo llamamos básica, ¿no? Y bachillerato, pero más o menos estamos hablando de lo mismo. Vean ustedes cómo en América Latina tenemos ahora un acceso bastante igualitario entre hombres y mujeres en la primaria, ¿no? E incluso mayor a nivel de América Latina de las mujeres en relación a los hombres, a pesar de que en el bachillerato se nos cae un poco la matrícula, lo vamos a ver enseguida. Este es un mapa del Ecuador. Si ustedes ven ahí, nos referimos a la educación general básica, son datos antes de la pandemia, que son los más actualizados disponibles. Hemos llegado prácticamente a universalizar la educación básica sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. 96% de los niños están insertos, 96.5% de las niñas están insertas. Aquí lo que vemos, más que, digamos, desigualdades e inequidades de género, son desigualdades geográficas. Y vamos a ver cómo esas desigualdades geográficas se acrecientan en el bachillerato. Entonces, fíjense ustedes, hay unos rojos que están centrados mucho en la costa, ¿no? En Esmeraldas la tasa cae, en Guayas cae un poco también, en Santa Elena, en Bolívar, con población mayoritariamente indígena, y en algunas provincias de la Amazonía. Sin embargo, una primera idea fuerza es el acceso de niñas y niños al sistema educativo es un avance muy importante. No es como hace 20 o 25 o 30 años atrás, en donde el desbalance era muy grande, especialmente en las zonas rurales, y las niñas se nos estaban quedando fuera, ¿no? Primera constatación. Sin embargo, en el bachillerato ya la cosa cambia un poco.
Entonces, fíjense ustedes quiénes se nos están quedando fuera, los adolescentes. Y hay una diferencia grande entre los niños de menores de 14 años y los de 15 a 17. Fíjense ustedes, se nos están quedando fuera el 12.5%. Entonces, efectivamente, la tasa a pesar de que ha subido, sin embargo, todavía la situación en el bachillerato es menos alentadora, la tasa de matrícula cae al 71% en el bachillerato, pero nuevamente las mujeres están accediendo al bachillerato más que los hombres, y esto es interesante de constatar. Igualmente, un mapa en donde vemos otra vez las desigualdades geográficas en nuestro país. Fíjense ustedes, recuerden, la tasa está alrededor del promedio del 71%, pero vean lo que pasa en Esmeraldas, ¿no? Donde algo más que la mitad está accediendo al bachillerato, o lo que pasa en Pastaza, en donde es apenas del 52.7%, o en Morona, Santiago, o en Cañar, o en el mismo Santa Elena, ¿no? Entonces, hay problemas específicos por regiones más graves que en otros, pero nuevamente las inequidades de género han sido superadas con bastante, digamos, con fuerza en relación al acceso. Bueno, ahora, entonces, ¿qué son las prioridades? Obviamente una prioridad es la calidad, ya lo conversado y lo expusieron las dos colegas que me antecedieron en la palabra, pero consideramos que una prioridad central es trabajar sobre la inserción. O sea, todavía tenemos, ¿no?, un 30% de adolescentes que se nos están quedando fuera. Es necesario entender quiénes son los que no están accediendo a la educación, por qué, ¿no es cierto? Y qué barreras específicas de género enfrentan, y eso es un poquito lo que vamos a ver a continuación. Hay que contextualizar la situación del sistema educativo post-pandemia. Nos pasaron horrores y barbaridades en el mundo entero y en el país en la pandemia. Niños y niñas que no se conectaron o que se conectaron con mucha dificultad durante 2 años. Y esto nos está pasando factura ahora en el sistema educativo, lo vamos a ver luego. Hay nuevos desafíos, tenemos un contexto que no lo teníamos hasta hace pocos años, que es un nuevo escenario de movilidad humana, ¿verdad? Que pone en tensión al sistema educativo por las necesidades de acceso y de inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes, y tenemos también un contexto que nos ha reventado en las manos y que es muy doloroso, es este nuevo escenario de violencia que vive el país y que tiene también efectos sobre el sistema educativo. Bueno, ¿quiénes se nos quedan fuera? ¿Cuáles son las brechas? Uno, como vimos, son adolescentes de las áreas rurales, en donde la tasa neta de asistencia cae 4 puntos respecto al promedio nacional. Entonces, ahí hay una primera brecha respecto al acceso. Otros, quienes más se nos están quedando fuera también son los adolescentes con rezago escolar severo o con sobreedad de 2 años o más, es decir, quienes interrumpieron su recorrido escolar y tienen ya una edad más grande y no pueden vincularse a la educación ordinaria sin un dispositivo, un mecanismo de apoyo, ¿no? Las adolescentes, mujeres embarazadas y madres. Esta es una deuda que tenemos en el país con las adolescentes y con las jóvenes, ya lo vamos a ver en términos de estadísticas. Se nos están quedando fuera los niños, niñas y adolescentes que trabajan, ¿no es cierto? Es una problemática que ha crecido en el país, se redujo en un momento dado hace algunos años y luego de la pandemia ha vuelto a crecer. Y tenemos nuevas problemáticas, ¿no? Como decía, que se nos están, niños y niñas que se nos están quedando fuera, que son los niños migrantes, especialmente venezolanos.
y los niños y niñas, tanto hombres como mujeres de territorios afectados por la violencia, especialmente en la costa. Ahora vamos más al menudeo, ya no tanto a las estadísticas nacionales, sino a la experiencia concreta para poder cualificar, ¿no es cierto? Y ver estas estrategias de género que pedía la ponencia, ¿no? ¿Qué pasa con el rezago escolar? También ha habido mucho avance en el país. Hemos logrado reducir la tasa desde el 17.1% al 9.5% en el 2016. Está más o menos por ahí ahora en el país. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Punto número 1, como nos decía Cintia, el Ministerio de Educación cuenta con programas flexibles para enfrentar el rezago escolar severo. Eso es un avance. O sea, están implementados estos servicios, como por ejemplo el programa NAP, que es el de nivelación y aceleramiento pedagógico, o el bachillerato acelerado. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? 1, su cobertura es muy limitada. O sea, todavía son experiencias muy pequeñitas frente a la dimensión del problema. Están centrados sobre todo en el rezago dentro del sistema, es decir, los niños, niñas y adolescentes que tienen 2 y más años de edad, que se encuentran estudiando, que ya están estudiando, pero muy poco estamos haciendo con el rezago fuera del sistema. Es necesario implementar mecanismos de búsqueda activa. Necesitamos identificar a los chicos que se nos siguen y chicas que se nos siguen quedando sin estudiar. Hay una nueva estrategia del ministerio, que es la estrategia Todos al Aula, ¿no? Que es importante, y ahí el aporte de la universidad, ¿no? Y de espacios como estos podrían ser bien interesantes para apoyar, examinar esa estrategia, mirar los resultados, cómo les está yendo, imprimir también un enfoque de género ahí, es decir, que las niñas no se nos queden fuera, que no identifiquemos solamente niños, sino tenemos unos lentes de género ahí. Hay altísimas probabilidades de que las niñas se nos sigan quedando fuera. No tiene estos programas dispositivos y mecanismos de atención a adolescentes y jóvenes madres. Entonces, quienes están severamente rezagadas, en el caso de las mujeres, hay un alto porcentaje que es debido a embarazos durante la adolescencia, y todavía no tenemos dispositivos y mecanismos concretos para atender a esas niñas, ¿no? Y adicionalmente, la mayoría de estos chicos, de estas chicas en situación de rezago escolar, están trabajando, ¿no? O sea, es el trabajo infantil el que tiene un efecto muy fuerte sobre el rezago escolar. En un país en donde la tasa de embarazo adolescente crece, ¿no? Lamentablemente no hemos podido frenar esta tendencia. Se calcula, ¿no? De acuerdo a las últimas estadísticas y estudios, especialmente el Observatorio de Niños, Niñas y Adolescentes, se calcula que el 12% de niñas de entre 10 y 19 años ya han estado embarazadas al menos una vez. Es un porcentaje sumamente alto, ¿no? Y de esos embarazos, el 80% son consecuencia de violencia. Entonces, insistir en que las condiciones, ¿no es cierto? Y las estrategias de permanencia y de acceso a la educación cada vez tienen que ver más con lo que sucede, de igual importancia, pero con lo que sucede fuera del aula y no solo con lo que sucede dentro del aula. Desde la educación estamos, digamos, muy habituados a mirar el currículum, las competencias, las habilidades, las destrezas con criterio de desempeño, pero la situación se nos está desbordando porque tenemos mucha más limitada capacidad para ver lo que sucede fuera del aula, ¿no? Y fuera del aula tenemos a los niños trabajando, tenemos a las adolescentes que están embarazadas sin acceso a la educación, tenemos a los niños, a las niñas migrantes que no acceden al sistema educativo. Entonces es urgente, si queremos que las adolescentes mujeres accedan y permanezcan en el sistema, que fortalezcamos políticas y mecanismos de prevención de la violencia basada en género,
de la prevención del embarazo adolescente y una vez que ya el problema está, ¿no es cierto?, que nos encontramos con adolescentes madres, es indispensable que el sistema educativo empiece a mirar dispositivos específicos para facilitar su asistencia, ¿no? Son madres jóvenes, tienen niños pequeños, y en este momento no es que se les niegue el derecho, por supuesto que no, pero tampoco se les facilita el acceso. La movilidad humana, ¿no? Este es otro tema que es, digamos, nos agarró como país en general a Colombia, a Ecuador, a Perú, sin, digamos, la capacidad para absorber la demanda que esto significa en el sistema educativo, ¿no? Entonces, en realidad las últimas cifras verdaderamente confiables fueron producidas por el Banco Mundial para el año 2019, es decir, antes de la pandemia, en donde se veía que el 36% de los niños de entre 5 y 14 años y el 85% de los de 5 y 17 estaban fuera del sistema educativo. Es brutal lo que nos está pasando con el tema de movilidad humana y acceso a la educación, es muy grave. Baste hacer una comparación bastante gruesa, diría yo, porque no hay cifras actualizadas, ¿no? Es que aproximadamente hay 137,000 niños entre 5 y 17 años que son migrantes venezolanos, y el Ministerio de Educación reporta una matrícula de 60,341. Eso quiere decir que alrededor del 44% se encuentran incluidos, y quiere decir que más de la mitad están afuera, sin estudiar. Bueno, finalmente, otro desafío, ¿no es cierto?, en relación al acceso y a este enfoque de género para garantizar el acceso y la permanencia, hay un alto riesgo de abandono por el bajo rendimiento en la escuela. O sea, los efectos de la pandemia en la actualidad se muestran en toda su dimensión, ¿no? Niños y niñas que no cuentan con habilidades y competencias básicas de lectoescritura y matemática para el grado que están cursando. Y tenemos, además, nosotros podemos hablar acá desde un poco desde la práctica. Trabajamos, como decía, muy fuerte en Guayaquil, muy fuerte en el sector de Monte Sinaí. Y créanme que la situación de violencia en ciertos sectores es muy preocupante. Estamos viendo con cada vez más frecuencia inasistencia de las niñas al sistema educativo por miedo, porque los papás y las mamás tienen miedo de enviarles a la escuela en contextos signados por la violencia, y en el caso de Monte Sinaí la cosa está, que puedo hablar de, digamos, de un caso específico, seguramente hay muchísimos más en Manta, donde trabajamos también. La situación es similar en Puerto Viejo, no se diga en Esmeraldas, en donde la asistencia a la escuela está marcada por qué pasó en la cárcel el día anterior. Entonces, si en el sistema penitenciario hubo problemas, eso significa que no se puede asistir al colegio en el día siguiente, o que vamos a tener una asistencia muy limitada, ¿no? Concluyendo, porque ya creo que no tengo tiempo, es el tema de la educación, ¿no es cierto?, de las estrategias de inclusión, de las estrategias de género para el sistema educativo, pensadas en las estrategias y cruzadas con las estrategias de inclusión y de trabajo sobre esos niños y niñas y adolescentes que están fuera, debería, ¿no?, desde nuestra perspectiva, priorizar el cierre de brechas. Ya vimos que el acceso, ¿no es cierto?, a la educación básica, hemos avanzado hartísimo, es prácticamente universal. Hemos visto que se ha avanzado también en el bachillerato, aunque la tasa cae. Sin embargo, todavía hay una brecha de niños y niñas que están fuera del sistema, que es necesario identificarlos, identificarlas activamente, ¿no? Hay que garantizar una oferta pertinente para su inclusión, porque en este momento
Con la estrategia Todos al Aula se están identificando los niños y las niñas fuera del sistema, pero no hay una contraparte de oferta para su inclusión, porque la mayoría de ellos están con rezago escolar severo y el alcance de los programas del ministerio son todavía limitados en ese sentido. Hay que entender las causas de la exclusión y las diferencias de género. O sea, no es lo mismo la exclusión para niños que para las niñas. Y el trabajo infantil y el involucramiento en las actividades laborales económicas, por ejemplo, en el caso de los niños varones, es importante. Y en el caso de las niñas mujeres es la ausencia de tiempo, ¿no? Porque es como decía Mónica y también nos decía Cintia, hay roles, ¿no? Hay roles que están muy marcados en relación al trabajo reproductivo que hacen las niñas. Entonces son más invisibles, son mucho más invisibles porque ni siquiera se considera trabajo infantil. Las niñas que están haciendo el trabajo reproductivo en la propia casa, ni siquiera se las contabiliza en las estadísticas de trabajo infantil. ¿Qué sucede? Que aparecen como ninis, ni estudian ni trabajan. Yo digo, eso es mentira, no son ninis, son niñas que están haciendo trabajo reproductivo en su propio hogar, ¿no? Entonces hay diferencias de género que hay que ponerse sus lentes y mirar cuáles son en relación a los niños, niñas y adolescentes excluidos, ¿no? Cada vez más se hace urgente articularnos con el sistema de protección. Otra vez, cada vez más las causas de la exclusión y de la no permanencia están más fuera del aula que dentro del aula, ¿no? La precariedad comunitaria, la precariedad del tejido social que ahora se ve tan afectado por los temas que las bandas han permeado, ¿no es cierto?, nuestro tejido social. La precariedad de las familias inciden cada vez con más fuerza sobre la permanencia de niños, niños y adolescentes, especialmente adolescentes, ¿no? Y especialmente en zonas urbano marginales y especialmente en la costa del Ecuador. Necesitamos repensar dispositivos concretos de nivelación y refuerzo para mitigar los efectos de la pandemia. Ya no me queda tiempo para poner algunos ejemplos concretos. Hay algo que es súper urgente y que otra vez se podría aportar grandemente desde la academia y es el divorcio que existe entre educación y adolescencia, ¿no? Hay un altísimo porcentaje de adolescentes, de hecho es la segunda causa que manifiestan los adolescentes que se han retirado o han interrumpido su recorrido escolar. La segunda causa explicativa de este fenómeno es el que la adolescencia no les apela, es el que no la ven como relevante. Entonces, el sistema educativo camina por un carril y los adolescentes por otro, y necesitamos hacer esa educación de los adolescentes mucho más permanente. Y finalmente, creo que en esta situación de hiperviolencia que vivimos en el país, es muy importante trabajar sobre el fortalecimiento del tejido social, la protección y la seguridad de los niños y las niñas. Nuevamente, ni siquiera todavía ni he hablado de calidad. Tenemos que volver a pensar en que necesitamos que puedan asistir a clases, que puedan acceder y participar en el sistema educativo, y la situación de violencia en puntos focalizados de varias ciudades del país está siendo una barrera muy fuerte para que eso suceda. Y yo creo que con eso terminé. Muchísimas gracias por la atención. Disculpen si me pasé el tiempo. Bueno, en realidad como es un tema que nos apasiona, felices María Gloria, Cintia y Mónica de escucharlas. Antes de concluir, yo quisiera más bien leer lo que nos han puesto aquí. Quiero decir que cuando las personas se inscribieron en el webinar, que se inscribieron bastantes y hemos tenido bastante asistencia, colocaron preguntas, pero en realidad pues, no vamos a dar paso a esas preguntas porque la idea era que compartan con nosotros esta conversación tan interesante. Y vamos a ver, Olga Escobar Avilés nos felicita, o felicita, yo diría, a las ponentes,
Ella dice que considera en la actualidad que la educación diferenciada está siendo relegada por el incremento de instituciones educativas mixtas. Efectivamente así es y así debe ser. Acá Arturo Ramírez dice qué opiniones existen sobre el papel de género y los avances si sumamos otras variables como raza, ahí dice afroecuatorianas, indígenas o la ubicación. Sería importante analizar cómo los números agregados dan una diferencia en relación a los números estadísticos. Se entiende que los indicadores agregados tienden a ser usados por el Estado para el consumo internacional de esta cifra. Yo diría que en esta exposición no tenemos esos datos. No sé si una de las tres panelistas puede analizar que estos indicadores se afectan por temas geográficos y raciales. No sé si alguna de las tres puede contestar. Sí, María Eloísa. María Gloria lo tocó. Sí, María Gloria. Sí, recuerdo que okay. tocaste, pero Sí, quizás... Sí, tiene súper razón el colega que nos dice los indicadores agregados son un problema. Es cierto, ¿no es cierto? He tratado de desagregar lo más posible por zona geográfica, por rural, urbano, por género. Y aquí tengo una que quizá la pasé muy rápidamente, quizá la podamos volver a mirar, que tiene que ver con el tema de autoidentificación étnica, ¿no? El tema de exclusión educativa. Miren ustedes, quienes tienen más probabilidad de estar en el sistema educativo son primero los niños de 5 a 14 años. Como vimos, está bastante universalizada y los porcentajes son bastante similares en las diferentes etnias del jefe de hogar, excepto en el caso de quien se autoidentifica como montubio. Si ustedes miran, o sea, las principales, el mayor número de niños y de niñas que se encuentran fuera del sistema educativo está en primer lugar entre quien se autoidentifica como montubio, ¿no? Seguido de quien se identifica como afroecuatoriano, y entre indígenas y quienes se identifican como indígenas y como blancos, entonces el porcentaje es bastante similar. Y esto se puede ver también que tiene sentido si nos acordamos de los mapas que vimos antes, ¿no? En donde la exclusión está muy marcada y los mayores porcentajes de adolescentes que están fuera del sistema están en provincias de la costa ecuatoriana. Eso es importante, María Gloria. Aquí también algo que quizás podríamos desarrollar así muy cortito, cómo asegurar que los municipios participen en forma más activa con las universidades para identificar estas diferencias en visiones. Yo no diría solo municipios, ¿no? GATS en general. No sé si alguna de las tres quiere contestar esto. ¿Se puede asegurar que los municipios compartan con las universidades estas visiones? A ver, yo creería que esa es una posición que se enmarca dentro de lo deseable, pero no necesariamente dentro de lo posible. Porque lamentablemente vivimos una estructura social donde muchos, yo creo que gran parte de los que estamos acá, hemos perdido la fe en la gestión política que se llega a concretar a través de cualquier espacio. No hablemos solo del espacio de los GATS o de las juntas parroquiales o de la... No hablamos solo de eso. Hablamos en realidad de toda la estructura social. Creo que el Ecuador atraviesa por una situación tremendamente complicada que ha ido alejando progresivamente la voluntad de las universidades para querer hacer algo. Porque, y voy a hablar desde la experiencia del Vicerrectorado de Vinculación. Nosotros mantenemos una serie de proyectos de vinculación, nos hemos acercado a muchos gobiernos locales en nuestra zona de influencia
y no siempre tenemos la apertura para escucarnos. Pareciera que en algunos momentos no le interesa ni a la gente que hace gobierno público, el grande, el Estado, ni a los gobiernos locales. Y voy a citar aquí una anécdota que es realmente algo que a mí me quitó muchas esperanzas. Vivíamos la época de la pandemia y nosotros como universidad propusimos primero al municipio de Guayaquil, después a la prefectura y también al Ministerio de Educación hacer un programa de televisión educativa cuando veíamos que los niños no conseguían conectarse con internet y que se subían a los árboles para poder conectarse a internet. Y buscábamos una estructura de coparticipación. Es decir, nosotros como universidad producíamos el programa de televisión educativa y lo hacíamos para uno de los gobiernos. Cualquiera de las tres instancias que acabo de mencionar. Pero a nadie le interesó. En el municipio de Guayaquil hablé con la alcaldesa me dijo, sí, maravilloso, vamos a tener una reunión, me derivó con la asistente nunca hizo la cita. En la prefectura del Guayas también tuve el contacto, tampoco les interesó. Y con el Ministerio de Educación también lo hice y tampoco le interesó. Entonces, esa posibilidad de hacer propuestas desde la academia no siempre se conecta con los intereses, con los planes, con las motivaciones que se tienen desde el orden de lo político. Mientras nosotros estamos viendo estructuras de programas o de proyectos que pudieran apuntar a lo mejor desde una óptica más pequeña, más cerrada, que pudiera ser esa la justificación, los gobiernos están mirando hacia una dimensión mucho más amplia y no nos conectamos siempre. Entonces, habría que mirar, nosotros, por lo menos como Universidad Católica, no le cerramos las puertas a ningún contacto con ninguno de las formas de gobierno. Es más, las buscamos y seguimos planteando nuestras propuestas. Seguimos desarrollando nuestras propuestas. Lo que sí quisiera decir también es que en relación con el tema que hemos venido tratando, estamos en una sociedad cada vez más complicada. Y en el ámbito de lo educativo, según las cifras que nos mostró María Gloria, estamos viviendo un éxodo amenazante para el futuro. Un éxodo de las aulas escolares que no asegura buenos resultados a futuro. ¿Cómo detener ese éxodo? Primero, creo que hay que invertir en educación. E invertir en educación no significa solamente pagar la nómina de los 160,000, 170,000 docentes. Significa invertir en programas de desarrollo que pasen incluso por renovar la estructura del propio ministerio en cuanto a las formas de atención. Hay muchas iniciativas que son muy buenas del Ministerio de Educación y en las que nosotros colaboramos. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en el desarrollo de una plataforma de cursos MOOC para tener mayor alcance y cobertura a la formación o actualización de competencias de los docentes. Creemos que eso es tremendamente positivo y necesario. Pero luego de eso hacen falta otras cosas en las que hay que seguir trabajando y hay que garantizar inversión en el sector. Si no, es difícil que podamos construir una sociedad inclusiva si mantenemos una estructura social empobrecida desde el propio Estado, donde la gestión política ignora las necesidades del tejido social. Entonces, creería que no es posible hacer inclusión de las niñas y en algunos casos también de los niños, ¿no? Cuando hemos visto ese niño que asesinó teniendo 13 años,
O sea, allí hay un problema también con los chicos, ¿no? Porque el tema de las grandes brechas, de la problemática social, de la violencia, no es solo de mujeres. Correcto. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Voy a leer algunas para ver si las podemos agrupar. Glenda Arevalo dice qué estrategia implementar en estudiantes con vulnerabilidad económica, debido a que los padres no trabajan y eso hacen que sus hijos se ponen a trabajar. Eso creo que lo tomamos y se podría desarrollar un poquito. Dice, a ver acá, excelentes temas. A ver, bueno, ¿cómo se puede fortalecer la educación para el caso de adolescentes con vulnerabilidad en temas de salud? Miren, ahora el tema es los que se dedican a trabajar, pero también con vulnerabilidad de salud, para que puedan asistir a clases u otro tipo de facilidad para que puedan estudiar. No sé si nos referimos al tema de inclusión, ¿no? Los docentes, ok. Los docentes y todos los profesionales en estas áreas debemos seguir fomentando espacios de discusión y trabajar en soluciones que eviten el rezago. Esa creo es un comentario. En todo caso, tenemos estas dos preguntas. ¿Cómo hacemos con los niños que trabajan porque sus padres están desempleados, entendía yo? Y el otro es el tema de la salud, niños que tienen problemas de salud. ¿Quién contesta? ¿Tal vez Cintia? Bueno, en realidad el tema de los estudiantes que tienen que trabajar es un tema muy complejo y que en el retorno a la presencialidad lo pude evidenciar cuando conversaba con algunos de los jóvenes y me decían que hoy su prioridad era el sostenimiento económico, la formación de su familia, tenían una actividad nueva. Pero una de las cosas que hoy tiene el Ministerio de Educación y que tiene que realmente abanderarlo y comenzarlo a trabajar es el bachillerato. El reglamento de educación habla de un nuevo bachillerato con itinerarios, habla de un bachillerato más cercano a las necesidades actuales de los jóvenes. Entonces creo que es una tarea pendiente que tienen que comenzar ya a desarrollarla y entregarla para que no tengamos más jóvenes fuera de la formación del sistema educativo y otros como hoy que han decidido dejar el bachillerato porque el trabajo hasta es más interesante y realmente se sienten más satisfechos. Entonces, creo que hay que repensar para aumentar ese índice de bachillerato y también con el otro punto que coincido con Mónica, los programas de desarrollo. Los programas de desarrollo que también van con las infraestructuras, la mejora de las infraestructuras de los bachilleratos también es un atractivo que los jóvenes necesitan para continuar su formación en el sistema educativo y pensar que sí, pueden ser esos futuros apoyadores dentro de las familias en lo económico, pero sin dejar sus estudios. Sí, María Gloria. Con respecto a ese tema, yo totalmente de acuerdo con lo que planteaba Cintia. Creo que se podría también pensar en temas, algunos temas adicionales, mirando la experiencia latinoamericana. No hay que ir muy lejos para ver qué cosas han funcionado de alguna manera en otros países, ¿no? Bueno, primero en el tema del trabajo infantil hay que hacer la distinción entre los niños y los adolescentes. O sea, tenemos como país bastante experiencia en abordar el trabajo infantil entre los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no aportan significativamente al ingreso familiar. O sea, eso ya está demostrado, está estudiado, está examinado. Entonces, con buenos programas, ¿no es cierto?, de uso del tiempo, extracurriculares, de sensibilización a las familias, de diferenciación entre actividades de apoyo en casa y realmente actividades de trabajo infantil peligrosas, funciona bastante bien.
pero entre los adolescentes ya la historia es bastante diferente. Primero, saber que entre los 15 y los 17 años está permitido el acceso al empleo en el Ecuador siempre y cuando se guarden unas condiciones mínimas, ¿no es cierto? O sea, no tiene que ser de explotación, no tiene que ser de riesgo, no tiene que ser por más de 6 horas en el día, no tiene que competir con su escolaridad. Entonces, la mayor parte de los adolescentes que trabajan son adolescentes que no están trabajando en el sector formal, que no tienen protegida su situación de empleo y de trabajo, están en el sector informal, en las formas, ramas y sectores más precarios y más peligrosos, en la calle, en la venta ambulante, en el comercio informal, en la pesca, ¿no? En la agricultura. Y entonces ahí se nos viene digamos, el problema serio. El sistema educativo ecuatoriano tiene pocos mecanismos de vinculación, ¿no? Con experiencias laborales, ¿no? Hay pocas prácticas durante digamos, el trayecto del bachillerato, ¿no? No hay esta vinculación como más fuerte o digamos que se ha debilitado bastante lo que es la vinculación con prácticas profesionalizantes que se llaman en otros países, como en Argentina, aquí mismo en Perú, donde me encuentro ahorita yo, que hay, digamos, una vinculación más estrecha y posibilidades, ¿verdad? Bueno, y no se diga en otros países como Alemania, con el sistema dual, en fin, ¿no? Entonces, esos mecanismos, no todos los adolescentes tienen la posibilidad de seguir el camino de los estudios superiores, ¿no es cierto? La estructura de empleo del país tampoco da para que todo el mundo se profesionalice en carreras tradicionales. Y todavía yo creo que falta fuerte el trabajar sobre la posibilidad de esa vinculación más directa, ¿no? A través de la educación técnica, de la vinculación con el sector productivo. En Ecuador tenemos, pero también es muy chiquito, el BTP, ¿verdad? El Bachillerato Técnico Productivo. Esas son experiencias que hay que fortalecer, pero son chiquititas. Sí. Gracias, María Gloria. Bueno, yo creo que para cerrar iba a hacerlo, pero esta pregunta creo que es muy, muy importante. ¿Qué tipo de programas se podrían evaluar ante las condiciones climáticas, verdad, de este año, tanto para infantes y adolescentes? Porque siempre nos pasa, ¿no? Nosotros somos un país multiamenazas y ahora tenemos vulcanismo, inundaciones y sismos. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Porque se afecta el sistema educativo de niños y niñas. Faltó ciclones, María Eloísa. Y hay un segundo viniendo por Colombia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hablemos desde la experiencia, ¿qué nos ha pasado? Siempre, bueno, ya hemos superado el tema de las escuelas refugio, que nos afectaba mucho, eso creo que está superado, pero afecta a la escolaridad. O sea, imagínense ahora, después de la pandemia, ahora todo lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que el problema pasa por generar una propuesta real, práctica, una propuesta vivencial sobre la vida en comunidad y la ciudadanía. En muchos casos hemos podido ver que los problemas que tenemos, como las inundaciones de hoy, o las que hemos tenido hace algún tiempo, también tienen que ver con el descuido, el trato poco cauteloso de fuentes de agua, de sistemas de alcantarillado, de evacuación de desechos, etcétera, etcétera. Entonces creo que la escuela desde sus primeros años sí tiene la posibilidad de ir desarrollando una mejor conciencia en las nuevas generaciones sobre el cuidado y el respeto sobre el planeta, sobre el ambiente, que pasa por no contaminar, que pasa por cuidar, que pasa por sentirse también corresponsables del planeta en que habitamos.
y que pasa también por hacer actividades formativas para entender cómo protegerse en caso de inundaciones, por qué no construir. Antes, por ejemplo, en las casas en la región costa, no se construían con habitaciones en planta baja, ¿no? Todas las casas estaban construidas siempre desde el primer piso hacia arriba, un poco evitando las posibles contingencias de las inundaciones. La gente sigue construyendo en el punto más alto de una ladera y luego ocurre que ese terreno se erosiona, llueve con frecuencia e incluso pierden la vida. Creo que allí la escuela tiene un valor incalculable en los procesos de ir desarrollando conciencia sobre los riesgos, sobre el cuidado de la naturaleza, e ir construyendo nuevos ciudadanos para un mundo cada vez más complicado, ¿no? Y creo que a veces la escuela se queda en deuda con eso. Y Mónica, eso es lo que hablamos hoy como la contextualización. No podemos seguir pensando una escuela solo hacia adentro, sino en qué contexto se encuentra. Y esos estudiantes, futuros ciudadanos, futuros miembros adultos de esas comunidades, tienen que tener claridad de cómo es su contexto y ante situaciones climáticas, estar atentos a qué es lo que puede pasar para poder actuar y no al final tratar de lamentar. Sí. Bueno, realmente estamos cerrando este conversatorio que tuvo un enfoque y un propósito. Celebrar, rememorar este mes dedicado a la mujer. El sistema de educación continua tiene un rango, yo diría, muy acorde a las estadísticas que ustedes han planteado. Tenemos un equilibrio entre los géneros de quienes participan, pero en los programas pedagógicos se nota más la participación de las mujeres. Un indicador que se ratifica en lo que presentaba Cintia, ¿verdad? Que son más las mujeres dedicadas a la educación. Sin embargo, también pues hay docentes del sexo masculino. Más allá de los sexos, creo que lo importante es que haya verdaderos maestros, y la escuela mixta, digamos, a la que le apostamos en el Ecuador, creo que ha dado sus resultados. La política implementada ya da un nivel muy alto a nivel de la primaria, como le podemos decir, y en secundaria es un indicador bastante interesante. Muy importante examinar el territorio. Qué lástima, y se ratifica que hay en el territorio puntos para atender. Si cruzamos lo que decía María Gloria con Esmeraldas, también lo vemos allí con el indicador de violencia. Los Ríos salía también con un indicador alto en la primaria, me parece, o sea, que no estaba como los otros, ¿verdad? Y allí se reproduce la violencia. Es interesante ir cruzando estos indicadores. Donde hay mayor inequidad, también aparecen otros problemas. Más allá de esto, creemos que hemos cumplido el propósito de motivar una reflexión en este mes de la mujer sobre este indicador tan importante de la inclusión de las niñas en la educación, porque quienes intervinieron aquí ya somos de una generación que sí vivimos la educación por sexo, y hoy podemos hablar de haber mirado lo que nuestras hijas ya cambió, y luego en nuestras nietas todavía vemos que hay una igualdad muy significativa. Sin embargo, hay estos otros problemas que los hemos evidenciado y que son interesantes de que podamos construir todos juntos. Queremos agradecerles mucho. Hemos tenido una audiencia hasta las 7 de la noche de 82 participantes. Queridas compañeras, esto es un éxito en un día como el que estaba vaticinado. No ha llovido mucho en mi sector en Guayaquil, no sé qué dirá la audiencia. Espero pase estos eventos climáticos que efectivamente nos llevan a la reflexión de lo que decía Mónica, y es muy importante en el aula donde hay que enseñar a cuidar lo que tenemos en el planeta. Muchísimas
gracias a todos y todas. Todos los asistentes que pertenecen al sistema de educación continua tendrán sus certificados, digamos, son los que pertenecen a los programas y están aquí presentes. Y las demás personas invitarles a que siempre nos acompañen y que participen de nuestros programas en el sistema de educación continua de la Universidad Católica, que como ya ven, estamos siempre reflexionando sobre el conocimiento y que sirva sobre todo para mejorar el empleo. Muchísimas gracias a María Gloria, a Cintia y a la doctora Mónica, que es pues nuestra vicerrectora de vinculación y directamente encargada del sistema de educación continua. Gracias también a mis compañeras del sistema de educación continua que nos han dado el soporte técnico. Una muy buena noche. Gracias, que estén bien. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias a todos por su Gracias, asistencia. Excelente noche. Gracias. Gracias. María Gloria, gracias. Gracias. Gracias.